9 de la mañana con 37 minutos. La música nos acompaña y nos invita a Voces del Poder en esta edición de día viernes. Para ello, Patricio Morales, vicepresidente del Partido Liberal. Patricio, hola, José Miguel, bienvenido. ¿Cómo va la semana? Todo bien, terminando ya, menos mal. Gracias por estar acá. Una dura semana. Y gracias. José Antonio Valenzuela, director de Ejecutivo. Iba a decir de Incidencia. Director ejecutivo de Pivotes. ¿Cómo te va, José Antonio? Bienvenido. Hola, José Miguel, muy buenos días. En modo mundialero ya. Modo mundialero, pero con muchos temas en la agenda informativa y la reaparición en la coyuntura política, en las redes sociales, del expresidente de la República, Gabriel Boric. ¿Cómo se debe evaluar dicha reaparición? ¿Muy temprana? Te escucho. No sé, yo no calificaría si hay una norma respecto de cuándo debe intervenir un expresidente en el debate público. Yo creo que es un buen patrimonio de Chile que los expresidentes mantengan un interés respecto de la opinión pública. Me parece que también interviene en un momento sensible también para una agenda para el gobierno. Y yo creo que siempre es bienvenido que alguien que ya pasó por ese cargo pueda compartir sus reflexiones y su experiencia. ¿Cómo lo ves tú, José Antonio? A ver, nosotros tenemos en Chile como una suerte de regla no escrita de que los presidentes se retiran por un tiempo, toman un poco de distancia y muchos han vuelto después al debate público. De hecho, recientemente 2 se repostularon a la presidencia de la República. Yo creo que aquí se ve un poquito de ansiedad. Ya la semana anterior a la aparición del expresidente en X, le habían hecho preguntas sobre si pensaba repostularse y había mostrado ciertas dudas, como alimentando esa discusión. Apariciones en Europa, también hablando no solo sobre contingencia en Chile, sino también dándole como mensaje al progresismo en el mundo. Y yo creo que se puede deber a una sensación de vacío de poder en la actual oposición, donde el presidente siente que no hay voces que estén defendiendo una agenda que a él le parece importante y aparece, y también una cierta ansiedad. Yo creo que el expresidente Boric es muy joven y su carrera política está muy lejos de terminar, y esto como estar alejado y tomar distancias se le puede hacer como a contrapelo, pero inevitablemente pone a esta discusión de si va a repostular, si va a ser candidato en el centro del debate público. Patricio, ¿cómo tomas el guante de lo que plantea José Antonio, sobre todo cuando hace referencia a que no hay voces tal vez que defiendan este tipo de temas? No, yo no lo veo de esa manera. Creo que hasta este punto tampoco ha sido necesario tener muchas voces dentro de la oposición, porque el gobierno ha actuado solo, o sea, ha cometido muchos errores propios, no forzados. Yo creo que en esto, por lo menos, la oposición ha tratado de ser colaborativa, cauta. Hemos tenido 2 episodios muy críticos ya para la ciudadanía, como la mega reforma y el bencinazo, en tan poco tiempo. Y yo por lo menos sí comparto, creo que el presidente Boric es una persona joven y quizás lo que se esperaba antes de los expresidentes que tenían mayor edad era que casi como que pasaban al retiro. Pero yo creo que él tiene una vitalidad y tiene una vida política por delante y yo creo que tiene todo el derecho de dar su opinión. Creo que es una opinión también bienvenida porque es la opinión desde un ex jefe de Estado. Entonces, a mí me parece que siempre va a aportar al debate. Ahora, respecto de que hayan vacíos o no, yo no lo considero así. Creo que la oposición es un espacio que está actuando con una cierta unidad, tratando también de rearmarse. Somos una oposición que tiene mundos también distintos y también estamos buscando tener coordinaciones, pero también diferencias legítimas. Y que de tanto en tanto esos mundos distintos se manifiestan. José Antonio, ¿cómo responde? No, yo creo que a ver, desde el punto de vista solamente del análisis de lo que pasa, saliendo de los intereses que pueda tener cada sector en juego, genera 2 efectos muy inmediatos. El primero, yo creo que va poniendo la figura de Gabriel Boric y una potencial reelección, una nueva candidatura en el debate. Y sabemos que eso puede generar un desgaste, sobre todo cuando faltan todavía 3 años, pero muchos tienen si no la sensación, quizás casi la certeza de que eso va a ocurrir. Y segundo, yo creo que dificulta que ciertos liderazgos de la oposición puedan ir agarrando vuelo y teniendo relevancia en el debate público cuando es el expresidente el que se lleva todas las cámaras y todo el foco. ¿Pero tú crees, Patricio, que en verdad esa es la intención que está detrás, empezar a construir o a mirar el año 2030 y una eventual candidatura presidencial, o es defender un tema por el cual sí o sí va a recibir cuestionamientos cuando hablamos de CAE particularmente? A ver, es que yo creo que también hay que notar algo. O sea, este gobierno, como pocas veces visto en otros gobiernos, ha intensificado el culpar al gobierno anterior respecto de situaciones de dificultad que tiene en su gestión. Y si bien eso ha ocurrido en otros momentos de nuestra historia,
este periodo tan extenso de ya llevar 3 meses donde siempre se culpa al gobierno anterior, también empuja al presidente Boric a tener que reflexionar sobre cómo ha sido su gobierno y la visión que él tiene respecto del país. Pero a mí, yo conozco de antes al presidente Boric, de antes de que fuera presidente, y creo que es una persona que nunca ha mirado la pequeñez respecto de si va a perder o ganar capital político respecto a una decisión. O sea, él ve un espacio donde hay un debate genuino en el cual él podría aportar y yo veo que lo hace. Y a mí me parece que eso siempre es bienvenido. Yo no creo que él nunca, en ningún momento de su historia, haya estado con una calculadora, quizás como lo están otros posibles candidatos presidenciales, como Franco Parisi, con una calculadora permanente de que si va a afectar o no su intervención. Yo no creo que sea parte de su lógica. Ahora, yo no estoy en su cabeza, no puedo hablar, no soy su vocero, pero por lo menos es lo que yo estimo. Ya, y sobre lo mismo que ustedes planteaban, y bueno, ya lo conversamos un poco al inicio, lo que dice Claudio Alvarado, biministro, es sobre el CAE, aquí hay responsabilidad del gobierno anterior y finalmente se toma una decisión de vaciar cuentas o cobrar, póngale la palabra que sea, pero es lo que ya hemos conocido durante esta semana, porque el gobierno anterior prometió en campaña una condonación universal. En proceso se habló de condonación parcial, finalmente no quedó en nada. ¿Hay o no responsabilidad del gobierno anterior? Lo conversamos ahora. Comencemos con José Antonio. O sea, absolutamente. Yo creo que por eso es que esta intervención yo creo que es un poquitito coja porque es en un tema donde el expresidente tiene un tejado de vidrio enorme. Acá se planteó en campaña que se iba a condonar el CAE y eso empezó a generar un incumplimiento y aumentó el nivel de incumplimiento de forma muy, muy relevante. Y luego durante todo el gobierno esa expectativa se mantuvo. Y se mantuvo sabiendas del efecto que estaba generando y el efecto que estaba generando para las cuentas fiscales, porque esto lo que pasa, para quienes nos están escuchando, es que una vez que la gente empieza a incumplir, los bancos empiezan a ejecutar la garantía y el Estado paga. Y finalmente, nosotros tenemos casos de los influencers como el Pollo Castillo, como Taquín, que son ricos, pero el Estado les está pagando sus estudios y eso se lo está pagando cada persona, la gente que tiene más necesidades está pagando esos créditos que estas personas dejaron de cumplir. Y lo dejaron de hacer por expectativas irresponsables que se generaron a sabiendas de que no iba a ser posible. Y yo creo que se hace en parte porque se busca desestabilizar un sistema para facilitar la negociación de una reforma que permita avanzar su agenda. Yo creo que eso es de una irresponsabilidad política enorme. Patricio. Sí, a ver, yo creo que esto tiene una historia. Y tiene una historia larga. El CAE es una política pública que tiene una falla estructural respecto de los pagos, porque se calculaba que iba a haber un cierto espacio de ingreso sobreestimado respecto de quienes debían pagar. Y eso es un problema estructural que se viene arrastrando. O sea, es una política pública que tiene una morosidad cercana al 40% desde hace décadas. Entonces esto no es algo que básicamente nació en un gobierno y cada gobierno ha tenido que ir haciéndose cargo con la evolución de este espacio. Y esto también tiene un antes y un después bien importante, que fue el shock de la pandemia. El shock de la pandemia eleva la morosidad por un choque estructural bastante importante y incluso el primer presidente que se busca hacer cargo de esto es el presidente Piñera. Y el presidente Piñera también empezó a ver la posibilidad de generar este tipo de facilidades a quienes tenían más dificultades para pagar, que buscaban también quizás condonaciones no de carácter universal, pero sí en ciertos espacios o en ciertos momentos donde uno tuviera contracciones de ingreso. Y efectivamente el gobierno del presidente Boric viene encarnado por un líder estudiantil, donde la agenda de la educación también es algo bastante relevante. Ahora, en política pública, cuando uno va a regular un tipo de comportamiento y se va a cambiar la forma de regulación, efectivamente eso genera en distintos momentos este tipo de decisiones estratégicas que hay gente que buscan pasarse para la punta. Y buscan y ven una posibilidad de decir, no, mira, yo no voy a pagar, voy a aguantar hasta ver cómo cambia la normativa. Eso, lamentablemente, es una externalidad negativa que tiene todo tipo de debate, pero ese debate público tiene que darse. El CAE es un problema. Desconocer y pensar que a punta de palo la gente va a andar pagando, si hoy día el CAE está estructurado y estacionado en base a una situación de desigualdad estructural de la ciudadanía chilena. Ok, bueno, yo creo que hay acuerdo en que es un problema estructural. Espera, y solamente terminar con esto. Yo en ningún momento entraría a decir que hay un tipo de duda en algún sector político sobre gente que hoy día está ganando altos ingresos y no quiere pagar su deuda. Eso a mí me parece una inmoralidad, tanto en el progresismo, y sé muy bien que también en otros sectores políticos lo va a estar. Nadie pone en duda eso. El que tiene el dinero para pagar, debe pagar. Ok, José Antonio. Los efectos que iba a generar el anuncio de condón. Hay políticas públicas que los efectos que genere, los comportamientos estratégicos son difíciles de prever.
Pero si yo te digo a ti que debes el CAE, que voy a condonar el CAE a todos los deudores, es bastante evidente que va a pasar. Y además el gobierno nunca después prosiguió con esa intención de condonar el CAE porque sabía que no era posible. Y después lo que propone como proyecto de ley... 8.000 millones de dólares costaba. Exactamente, ¿no? O sea, es una cosa brutal y todos se lo dijeron en campaña y siempre se supo. Pero luego cuando se propone un proyecto de ley es algo completamente distinto. Pero los efectos y la expectativa que generó en la ciudadanía, el daño ya estaba hecho. Entonces yo creo que acá es muy difícil hacernos los locos de que no había una intención de desestabilizar el sistema para generar una reforma que fue la reforma que finalmente presentó el gobierno. Y yo creo que eso ha generado el efecto que estamos viendo. Y ahora se está tratando de recuperar, yo creo que hay espacio para afinar mejor la forma de hacer las cosas, pero se está tratando de recuperar una noción muy básica sin la cual las sociedades no funcionan. Que hay derechos, está el derecho a estudiar, está el derecho a acceder a una educación y también hay deberes. Sí, porque tu juicio no es correcta la forma con la que se ha ido vaciando cuentas, como dicen. O sea, para casos de personas de altos recursos yo creo que tiene sentido. Acá a todos ellos se les avisó que tenían que ir a regularizar su situación con tesorería. Para una persona que gana más de 3,5 millones de pesos y que aún así, ante todos los anuncios que se han hecho, no ha querido regularizar su situación, a veces no queda más que con el garrote y no con la zanahoria. Pero ahora es momento, creo yo, de ir revisando la forma, hacer que esto fluya bien, que esto no afecte a personas de escasos recursos, pero de que se paguen los compromisos que se contrajeron. Sí, eso es una premisa muy básica sin la cual no se puede convivir. O sea, hay derechos, hay deberes y los deberes que uno asume tiene que cumplirlos. Oye, muchos temas en la mesa, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con Voces del Poder. Estamos conversando con Patricio Morales del Partido Liberal y José Antonio Valenzuela de Pivotes. Pausa, ya estamos de vuelta en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Bueno, seguimos en Voces del Poder cuando son las 9 de la mañana con 50 minutos. Estamos con Patricio Morales, vicepresidente del Partido Liberal, gracias por la espera, y José Antonio Valenzuela, director ejecutivo de Pivotes. José Antonio, gracias también por estar acá. Acusación constitucional contra Nicolás Grau. Todo indica que pasa la barrera de la Cámara y esto tiende a discutirse o a resolverse en el Senado, Patricio. A ver, yo tengo la leve sospecha de que esto no tiene un interés y una motivación realmente con el fondo de la acusación, sino que se está buscando por parte del gobierno un mecanismo de negociación respecto de la mega reforma en el Senado. Y están tratando de hacer coincidir los tiempos para que esto se caiga en el Senado, pero empujarla en la Cámara. Y el gobierno está tratando de ocultar su mano al decir que no, ellos no están promoviendo esta acusación, sino que lo está haciendo el Partido Republicano, llegar y negociarla, ponerla como moneda de cambio, ponerla como una moneda de cambio. Yo tengo esa leve sospecha, espero que están negociando votos a la mega reforma a cambio de salvar a... Exactamente, yo espero que no sea así. Pero ya en los pasillos del Parlamento eso se conversa y yo creo que acá hay una estrategia de negociación muy a lo que ya demostró Quirós en la Cámara, los empujones, buscando pirquinear pocos votos y no buscar una mayoría en general. Creo que encontraron una puerta en un partido populista como el PDG que finalmente negoció por unos pañales y unos bonos sus votos a una mega reforma que estamos hablando de 4.500 millones de dólares. Entonces, me parece que acá, Patricio, hay algo extraño. Ya, o sea, para aterrizar lo que acabas de decir, tú dices que esto va a pasar la Cámara, se va a resolver en el Senado y tú tienes información de que ya hay discusión y conversaciones en el Senado entre el oficialismo y la oposición para salvar a Grau y apoyar la mega reforma. No, yo estoy diciendo que se está intencionando ese escenario. Eso es lo que se está intencionando. ¿Y a través de qué conversaciones y con quién? No, mira, uno saca los cálculos dentro del Parlamento de por qué se hace esto en este momento y con esta velocidad. Y efectivamente yo veo que el gobierno está tratando de pasar a los empujones una reforma. No he visto ningún tipo de apertura hoy día en el Senado respecto a conversar la mega reforma y está buscando pasarla a la fuerza. Y como el PDG no está en el Senado, está buscando otra parte. Yo realmente creo que acá no hay ningún compromiso con el país y se está forzando una acusación constitucional que está peleando con uno de los patrimonios más grandes de Chile, que es la credibilidad de las cifras.
Oye, José de la Antonio, contabilidad a propósito financiera de de lo que un dice país. Patricio, tú le preguntabas recién si es una tesis lo que él plantea, pero tiene que ver un poco también con lo que planteaba Pamela Giles el día de ayer desde la Cámara. Decía, esto se va a ver en el Senado entre las oligarquías, un poco haciendo referencia al socialismo democrático y a Chile Vamos. Tu tesis puede ir en esa línea. Es que mira, si esto no lo hay... El comportamiento de republicanos en el Parlamento no es nuevo y viene de antes. Y este tipo de mecanismos se han buscado en otros momentos desde el retorno a la democracia. A mí me parece que es algo, esto de buscar tensionar una negociación a propósito de otro proyecto o de otra instancia de negociación y mezclarlo, es algo más viejo que el hilo negro. Y yo veo en esto una sospecha. No estoy diciendo acá que estoy leyendo el futuro, pero veo la sospecha. Me parece sospechoso. Ya, que por un momento a mí me pareció como que había información. Sí, o sea, yo creo que, no sé si a lo mejor no la quiere revelar, antecedentes concretos. Claro. Mira, a mí hay una vieja frase que dice, la respuesta más sencilla suele ser la correcta. Esta es sofisticada, alambicada, puede ser, en política pasan muchas cosas, pero hay una más sencilla. El plazo para acusar constitucionalmente a Nicolás Grau se acababa ayer. Y el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario están en un gallito de quién es más de derecha. Yo creo que esa es más fácil. Así nace también esto. Esa es peor. Y muchas veces la respuesta más fácil es realmente la que pasó, a pesar de que teorías más sofisticadas son entretenidas, pero es muy posible que ese haya sido el escenario. De hecho, la descoordinación de esta acusación fue enorme. Yo creo que es más lo que va a perjudicar la negociación en el Senado de lo que va a ayudar. Y yo creo que es parte de un fenómeno mucho más grande. Es un fenómeno donde el gobierno del expresidente Sebastián Piñera tuvo récord de acusaciones constitucionales que luego fue igualado o superado en el gobierno del expresidente Gabriel Boric. O sea, tenemos un sistema político que ha encontrado en esto la forma de ir posicionando rostros, de preparar campañas, un sistema político muy disfuncional que no hemos querido corregir. Totalmente. Y de hecho hay una reforma que está en votación, que debiese votarse en el Senado, que empieza a corregir estos dramas que tiene la forma en que se hace política en Chile. Ojalá. Patricio, Sí, a mí eso me parece ¿qué decías eso es peor? Me parece peor porque entonces esto demuestra que ni siquiera hay un interés político, sino que solamente de utilizar un patrimonio del país para un gallito interno entre derechas. O sea, realmente, acá ni siquiera hay un interés de fondo y se devela respecto de si hay mérito o no en la acusación al exministro Grau, sino que solamente es una pelea por quién es más de derecha. Pero si es una democracia un poco enferma, si los síntomas se ven hace rato. Se acusó al ministro de Salud durante la pandemia. No olvidemos estas cosas. De repente, O sea, en el pasado también hay acusaciones que han sido con el tiempo calificadas como absurdas. Pareciera que pasó muchos años, pero en plena pandemia, cuando se estaba lidiando con la crisis sanitaria más grande que ha tenido el país, se acusó constitucionalmente al ministro de Salud y se acusó constitucionalmente al ministro de Educación por querer abrir los colegios para que los niños tuvieran clases. O sea, esto es un juego de niños al lado de eso. Y además, convengamos que el manejo de las finanzas públicas, solo para terminar la idea, fue paupérrimo y no por eso, creo yo, se justifica una acusación constitucional. A mí me parece que se hicieron proyecciones en base a supuestos extremadamente generosos, se hizo un mal manejo de las finanzas públicas, pero eso no constituye la causal que establece la Constitución para remover a un ministro. Mira, yo solamente espero que se caiga. Creo que no tiene un argumento sólido. Creo que daña el prestigio del país a nivel internacional respecto al manejo de cifras. Acá se está hablando que hay dolo de parte del exministro Grau. Y a mí me parece que en esto el gobierno también tiene que tener una responsabilidad porque es su partido, es el partido del presidente. ¿Quién del oficialismo ha hablado con la oposición? No, nadie. Yo te lo digo sinceramente. O sea, nosotros tuvimos algún tipo de intento de acercamiento, pero que venía desde la oposición hacia el gobierno, de tratar de entablar una mesa de diálogo respecto de la mega reforma, nunca ocurrió. Esperamos que eso ocurriera en el Senado, aún no ocurre. ¿Pero ese intento de acercamiento fue poniendo a Grau como condicionante? No, en ningún momento, en ningún momento. Si esto de Grau aparece, enturbia la conversación y solamente es para anticipar. Para anticipar, esperamos que esto no ensucie la discusión respecto de la mega reforma. Esperamos que no lleguen a intencionar una negociación al Senado, pero al parecer al gobierno no le incomoda tanto esto. Y a mí eso me parece preocupante porque están jugando con la credibilidad de Chile.
Pero es verdad que esto pone en riesgo la credibilidad de Chile, pero hay que ir al análisis y al diagnóstico más profundo. Si esto es parte de un fenómeno más grande, ¿cómo votó el Partido Liberal las acusaciones contra el ministro Figueroa, contra el ministro de Salud, contra el ministro Mañalich durante la pandemia? Siendo que es un partido moderado dentro de la oposición. Esto es un fenómeno mucho más complejo. Yo por lo mismo esperaría que el Partido Liberal, tanto como rechazar este tipo de conductas, también esté empujando corregir las razones detrás de esto. Y ojalá estén los votos del senador Mirosevich en el Senado para aprobar una reforma al sistema político, porque es entendible, a los partidos más pequeños les cuesta más aprobar este tipo de reformas, son más perjudiciales para ellos, pero esto lo necesita nuestra democracia. Que ya se aprobó. Si no, con nuestro voto. Perfecto, me parece excelente y yo felicito a los partidos que son más pequeños, que tienen pocos parlamentarios, como el caso del Partido Liberal, del Partido Bópoli, que han dado votos que pueden perjudicarlo, va a significar un desafío mayor, pero es necesario corregir esto porque si no va a seguir pasando y al final se transforma en culpas cruzadas donde todos se hacen los locos con el comportamiento que tuvieron anteriormente y critican el que tienen actualmente quienes acusan. Claro, bueno, y hay voces también que hablan de que si no se cumplen las proyecciones, si hay alguna equivocación en una cifra, no nos extrañaría que el día de mañana estemos hablando de una acusación constitucional en contra, por ejemplo, del actual ministro de Hacienda, y ya lo han dado a Jorge entender, Quirós. Se ha dado a entender en algunas voces. Nos queda poquito tiempo. Pero no por su manejo de cifras. O sea, es por los comportamientos que tiene el ministro Quirós en específico. Pero yo estaría muy lejano a querer acusar constitucionalmente a un ministro de Hacienda, inclusive el ministro Quirós. De eso yo lo digo desde ya. El Partido Liberal no estaría dispuesto para eso. No, yo comentaba que hay voces ya en la actual oposición que hablan de la posibilidad. Sí, es que si uno quiere buscar, mire, en un universo de tantos parlamentarios, si usted quiere buscar una declaración inapropiada o desafortunada, la va a encontrar. La va a encontrar. Lamentablemente hoy día tenemos parlamentarios que no miden sus palabras, no ven las consecuencias, eso en todos los sectores políticos, pero por lo menos de parte de nuestro partido eso no es así. ¿Cómo ven el tema del embajador de Chile en Israel? Estamos hablando del embajador Saliasnik. Tengo un minuto para cada uno para que hagamos ese análisis final. José Antonio. A ver, yo creo que ha sido prudente y razonable las declaraciones del canciller de que la apertura a una investigación no cambia la decisión del gobierno, pero va a ser una noticia en desarrollo. Yo creo que a medida que vaya avanzando la investigación, el gobierno va a tener que ir monitoreando esta situación y viendo hasta qué punto se sostiene. Yo lo que leí de la noticia que creo que era el medio Reportea que divulgó, parecía más bien una fanfarroneada entre dos personas que pretenden tener mucho más poder del que tienen. Especialmente en el caso de Saliasnik, que eran dos personas que no eran parte del gobierno tampoco. Ahora, en esto son siempre cosas que los antecedentes van saliendo a la luz y uno se entera de cosas nuevas y va cambiando las circunstancias. Y me parece que es razonable que el gobierno monitoree esto. Y lo importante aquí es que se investigue hasta el final y que haya sanciones de ser necesario. Yo vi mucho de conversación como de amigos que fanfarronean un poco. Ya, Patricio, la palabra final. No, a mí me parece que ningún chat de Hermosilla es inofensivo. O sea, a mí me parece que es una persona que ha dañado la credibilidad y nuestro sistema. O sea, estamos hablando de que ha afectado en la cabecera a los grandes poderes del Estado de Chile. Entonces, a mí me parece que no son dos abogados entre amigos inofensivos, me parece que son dos abogados muy poderosos. Me parece que es algo muy preocupante que el canciller insista en mantener de embajador en un país que es estratégico para Chile, porque si esto avanza, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo va a comparecer ante la justicia? ¿Cómo va a sostener relaciones? Mire, yo fui embajador de Chile en Uruguay y le puedo decir que es súper delicado mantener una relación de Estado cuando usted tiene que mover distintos intereses. Y tener tejado de vidrio o tener este tipo de complejidades a usted lo aísla. Van a haber muchos embajadores que no se van a querer reunir con alguien que está sometido a este tipo de investigaciones en términos judiciales. O también no se van a querer exponer a este tipo de conversaciones. Se le van a bloquear ciertos espacios. O sea, Chile va a perder su capacidad de influencia en un país estratégico producto de esta seguidilla. Entonces yo por lo menos no lo recomiendo, no me parece inofensivo, sobre todo incluso donde estamos viendo que hoy día incluso los chats de Hermosilla podrían afectar a la Contralora General de la República. Sí, bueno, esta semana entonces no estamos hablando de gente menor y de una conversación inoficiosa. Bien, yo les quiero agradecer las reflexiones en este día viernes. Tenemos la pauta cargada de noticias, así es que los vamos a esperar más adelante para seguir conversando. Patricio Morales, vicepresidente del Partido Liberal, y José Antonio Valenzuela, director ejecutivo de Pivotes. Gracias por estar acá, que tengan un buen fin de semana. Gracias a ustedes, que estén bien. Nos vemos en la próxima. 10 de la mañana con 2 minutos, 12,9 es la temperatura a esta hora en nuestra capital. Imagen de Ñuñoa, cielo cubierto que tiende a disipar. Vamos a terminar la tarde con nubosidad parcial. Vamos a la pausa, ya estamos de vuelta.